Bueno, pues que ustedes llevan toda la tarde viendo cómo están aquí estas 4 sillas. Y es que llega también el momento de comenzar con nuestras mesas de diálogo. El cáncer de pulmón y su detección va a ser el protagonista de esta primera mesa de diálogo, como ya les hemos ido adelantando. Y en los últimos días hemos tenido noticias al menos esperanzadoras en Aragón. Por ejemplo, el investigador Araid Alberto Jiménez Sumaje, responsable del Grupo de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, ha obtenido el premio a proyectos de innovación precisamente para la detección precoz del cáncer de pulmón. Y es que es una de las asignaturas pendientes, no solamente del cáncer de pulmón, sino de muchos tipos de cáncer, la detección precoz. No existen muchas herramientas y si tan importante es cuando les hablamos de la prevención, también lo es en el diagnóstico a tiempo. A comienzos de este año se anunciaba que podría entrar en marcha un proyecto piloto que se denominaba Cassandra. 36 centros sanitarios de toda España, 2 de ellos aquí en Aragón, el Miguel Servet y el Hospital Clínico, y van a comenzar esta experiencia piloto para hacer cribados de cáncer de pulmón a través de un TAC. Esta mesa, la del cáncer de pulmón, el diagnóstico precoz es vida, Proyecto Cassandra, puede arrojar un poquito de luz acerca de este proyecto y de su importancia. Así que vamos a ir completando ya este escenario y estos asientos y lo vamos a hacer con María Ángeles Gotor. Ella es jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario Miguel Servet. Por favor, María Ángeles, ya. Un aplauso para ella porque impone estar aquí arriba. Va a estar también Mario Bárcena. Él es médico de atención primaria en Zaragoza y miembro del Comité Científico del Proyecto Cassandra. Y también María Hernández, médico especialista en neumología. Gracias a los 3. Y esta mesa va a estar moderada por el periodista Vicente Alcaide. Muchas gracias, Lourdes. Buenas tardes. Vamos a comenzar esta mesa de diálogo, una mesa de diálogo importante, como decía la presentadora, porque queremos poner luz, queremos abordar temas tan delicados, pero tan realistas como es la incidencia que tiene ahora mismo el cáncer de pulmón, el diagnóstico precoz y su importancia, y ese proyecto Cassandra del que vamos a hablar y vamos a dar cuenta a todos ustedes. Yo, si me lo permiten, después de la emoción a flor de piel que nos ha dejado David Angulo, con este nudo en la garganta que todos tenemos, la verdad es que Laura Gómez Lacueva es uno de esos personajes que son familia nuestra. Los vemos en el cine, en la televisión, en el teatro, y este congreso va de personas con cáncer y familias. Y de verdad que nos ha dejado el corazón en un puño. Han sido ya presentados los 3 ponentes, los 3 intervinientes de esta mesa, una mesa complementaria, una mesa con especialistas, una mesa con personas con gran responsabilidad en hospitales de Zaragoza y también en la atención primaria. Y yo quiero comenzar con datos. Es muy periodístico, ya lo sé. Los datos, las cifras, a veces son frías, pero nos permiten, y es lo que vamos a hacer aquí, profundizar y analizar lo que esas cifras significan. Son datos de 2022, pero probablemente, y por desgracia, no habrán cambiado mucho cuando sepamos pronto los datos de 2023. En España, fíjense, se diagnostican alrededor de 30.000 casos de cáncer de pulmón al año. De esos 30.000, 23.000 personas fallecen. Es estremecedor, es demoledor, porque yo he hecho una traslación, si me lo permiten. Eso significa que mueren 50 personas al día por cáncer de pulmón. Lo que dura esta mesa de diálogo, al menos 2 personas habrán fallecido. Esto quiero que también represente un aldabonazo a la conciencia de todos para que tengamos
presente lo que significan estas cifras. Y como bien se ha dicho aquí, estas cifras tienen otra traslación, porque detrás no es que haya 30.000 personas, hay muchísimas más. Está la familia, está el entorno social de amistades y el entorno laboral de esas personas que sufren. Ojalá que a través de este diagnóstico precoz que es vida podamos cambiar el sufrimiento y el dolor por esperanza. Así que ya, sin más, con esta introducción vamos a comenzar, pero yo quiero hacerlo con esas cifras y quiero que tanto Mario como María Ángeles como María nos comenten esas cifras con las que se batalla a diario. ¿Qué significan? ¿Qué suponen esas cifras en el cáncer de pulmón? Mario. Hombre, las cifras, las que has dado tú ya, pues, yo creo que hablan por sí solas, ¿no? Son muy importantes. Las cifras las vemos siempre de manera diferente, probablemente desde, aparte del problema global, ¿no? Desde atención hospitalaria a la atención primaria. En atención hospitalaria nos acompañan dos compañeras que están dedicándose a ese tema específicamente. Desde atención primaria es un poco diferente. Yo solo quería hacer una llamada en cuanto a cifras y atención primaria, que aproximadamente un médico de atención primaria, en un cupo de 1.500, 1.800 pacientes, al año va a haber un caso de cáncer de pulmón, que para cada médico es poco, pero la cantidad de médicos que somos pues es bastante. Eso desde el punto de vista de primaria. Desde vuestro punto, evidentemente, lo veis en mucho más volumen, ¿no? Claro, y la atención primaria es la primera línea, donde el paciente llega a la consulta de su médico de familia. A veces, ya lo comentaremos enseguida, cuando empieza a ser tarde, ¿verdad? María Ángeles. Efectivamente, las cifras son realmente alarmantes. Añadiendo algún dato de lo que tú has dicho, pues está descrito que a nivel mundial cada 20 minutos fallece una persona por cáncer de pulmón. Nosotros en nuestro día a día lo estamos comprobando constantemente. Las cifras, lo que llama mucho la atención es que en general está aumentando la casuística, a pesar de que el hábito tabáquico está disminuyendo. Sin embargo, es muy alarmante porque se ha duplicado la incidencia de cáncer de pulmón en las mujeres en los últimos 10 años. Se ha duplicado. Eso pues es importante, ¿verdad? En los hombres ha bajado ligeramente, tampoco excesivamente, pero en las mujeres de forma considerable. Tiene una explicación realmente, y es la incorporación de la mujer al hábito tabáquico. Pues vamos a poner unas cifras en torno pues, a los hace 20, 30 años, que quizás esa dosis acumulativa de tabaco hace que estén aflorando toda esta casuística del tema de cáncer de pulmón. Yo, representando al Hospital Miguel Servet, que es donde llevo esta consulta, pues nuestros casos van creciendo año tras año. Tengo recogida todos los datos en los últimos 6-7 años y, por poner una media, estaremos hablando en torno a unos 200-250 casos anuales. Significa que cada día, o casi cada día, contando días festivos, hay entre 1 y 2 diagnósticos nuevos de cáncer de pulmón, que eso es muchísimo. Es muy significativa también esa cifra, exacto, ese dato del Hospital Miguel Servet. María. Hola, buenas tardes a todos. Yo, al igual que mis compañeros, nos dedicamos personalmente María Ángeles y yo llevamos una consulta monográfica de cáncer de pulmón. Por lo tanto, como bien ha dicho Mario, nuestros pacientes, la gran mayoría, van a tener un cáncer. Los datos nuestros del año pasado en el Hospital Clínico Lozano Blesa, en nuestra consulta atendimos más o menos a unos aproximadamente 300 pacientes y más de la mitad, datos similares a Miguel Servet, eran pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón. Y como bien han dicho, los datos están cambiando en torno a datos epidemiológicos, en el sentido de que hay más mujeres, hay más paciente joven, la media de edad ha bajado notoriamente. Tenemos muchos pacientes que anteriormente no veíamos, 50, 55 años, y el estadio es un estadio muy avanzado, es el estadio 4, es el estadio donde no hay ya posibilidad quirúrgica y, por lo tanto, las implicaciones que tiene en mortalidad
como todos sabemos, en gran medida tienen mucha peor mortalidad en estadios avanzados. Por lo tanto, decir eso, que tenemos una incidencia alta, edades cada vez más jóvenes y en estadios más avanzados. De ahí a que el motivo por el cual estamos aquí esta tarde sea de suma importancia las estrategias que puedan llevarse a cabo en torno al cáncer de pulmón, esos programas de screening, pues bueno, pienso que son fundamentales en esta patología. Estamos viendo cambios, por lo tanto, en el perfil del paciente oncológico que tiene cáncer de pulmón. Habrá que adaptarse también, me imagino, a esos nuevos perfiles, la disminución de la edad, mayor número de mujeres. Lo que sobrevuela cuando hablamos de esto son los factores de riesgo, ¿no? Que es en lo que quiero entrar ahora. En boca de todos está el tabaco. Me gustaría que me comentarais qué porcentaje, más o menos, de esos pacientes son fumadores habituales y luego, si queréis, entramos en otros factores que tampoco habría que dejar de lado que influyen después en poder padecer, poder tener cáncer de pulmón. Es verdad que hay otros factores, ¿no? Pero casi asociamos cáncer de pulmón y tabaco y cáncer de pulmón. Desgraciadamente, tabaco con otros muchos cánceres, ¿no? Pero hablando de cáncer de pulmón, el tabaco es el factor de riesgo más importante, ¿no? Y las cifras más o menos que se barajan es que aproximadamente 85, ¿no?, de cada 100 cánceres de pulmón está detrás del tabaco. Esa sería un poco la cifra de relación tabaco y cáncer de pulmón. No sé si tenéis... ¿Da igual el tabaco que se fume? ¿La cantidad? La cantidad y el tipo de cigarrillo, pipa, no hay todo, distinción, ¿no? Sobre todo yo creo que lo que está muy clarísimo, muy claro es la cantidad. La cantidad, a más ¿no? a más cantidad de tabaco, mayor El mayor riesgo aumenta el riesgo casi aumenta. exponencialmente, ¿no? Sí. A más cantidad de tabaco consumido. Con las nuevas formas de tabaco también existen ya datos donde evidencian que también produce cáncer de pulmón. Pero bueno, de bien es sabido que el cigarrillo convencional contiene más de 100 sustancias cancerígenas. O sea que en primer punto el cigarrillo convencional, pero no dejamos de lado las nuevas formas de hábito tabáquico, que mucha gente piensa que, bueno, que son inocuas y no lo son. Contienen también sustancias cancerígenas. María Ángeles. Sí, bueno, un poco en la misma línea, pues efectivamente, incuestionable el tabaco como causante número 1, como el tabaco tiene en torno a unas 7.000 compuestos diferentes, de los cuales pues entre 70 a 100 son cancerígenos, de todo lo que tiene, ¿verdad? Es nuestra primera línea de trabajo, luego ya hablaremos sobre el tema de este proyecto, ¿verdad? Que ahí la prevención primaria es la fundamental. Pero efectivamente, incuestionablemente, el tabaco y las nuevas formas de tabaco, recientemente, hace 2 o 3 días, salía en prensa que cada día van sacando distintos dispositivos para seguir de alguna manera inhalando nicotina. Los dispositivos de cigarrillo electrónico que está tan instaurado, los jóvenes por encima de 15, 16 años, más de un 50% han fumado dispositivos de este tipo, resultan atrayentes, son bonitos. Mucha gente piensa que efectivamente son inocuos y que no producen ninguna enfermedad, radicalmente no. Llevan muchas sustancias, entre ellas la nicotina, la mayoría de ellos, en mayor o menor cantidad, pero también llevan otras sustancias minerales que son cancerígenas y que han producido muertes. En Estados Unidos hubo casos de muertes atribuidas al cigarrillo electrónico. Y como decía antes, hace 2 o 3 días, la industria tabacalera de alguna manera tiene que compensar el no consumo o la disminución de consumo de tabaco con el sistema tradicional con otras formas. Entonces han sacado unas cajitas con unas bolsas con nicotina pues para chupar con diferentes sabores, es decir, que vamos sacando diferentes modalidades de tabaco para mantener un poco esa adicción y esa industria, por decirlo de alguna forma. Creo que en esta, si queréis luego podéis participar vosotros también, efectivamente después del tabaco hay una segunda situación que es el radon, que es un gas
que está ahí, que está en la tierra, está en el agua, está en el ambiente y que está demostrado que puede ser la segunda causa de cáncer de pulmón y en pacientes pues, que lo inhalan en sus casas, en ambientes, en fábricas, es un gas que se puede medir además y que es la segunda causa de motivo de cáncer de pulmón. Este es otro mensaje importante, como un gas silencioso, ¿no? Podríamos Sí, decir, sí, desconocido seguramente para el gran público. Se filtra por grietas, pues por las viviendas, etcétera, etcétera. En el norte hay muchísimo radón. Y por incluir más otros factores de riesgo, pues está el tema de pacientes que han estado en contacto con el asbesto. Nosotros pues también tenemos una consulta específica de control de pacientes con asbesto, la sílice, en fin, otros metales y tener en cuenta un factor genético también, no como otros cánceres, pero también hay que tenerlo presente. Hemos repasado, yo creo, con María Ángeles, el abanico de factores de riesgo, siendo el tabaquismo, evidentemente, el que se lleva la palma. Yo quiero incidir, evidentemente, aunque los mensajes son importantes de esas otras causas o factores, en el tabaquismo. Os hago la siguiente pregunta y lo planteo aquí. Desde hace tiempo se están haciendo campañas, desde las administraciones públicas, por supuesto, desde asociaciones de lucha contra el cáncer, para que se deje de fumar. Campañas que yo creo que han sido importantes, pero ¿tenéis la sensación vosotros, por lo tanto, de que de alguna manera no han calado lo suficiente? Y me fijo en esa juventud, casi adolescencia, que sigue fumando y que sigue aumentando esas cifras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Algo ha fallado en esas campañas? Hombre, las campañas han fallado en el sentido de que no hemos conseguido una gran mejoría. Pero, por otro lado, sí que ha disminuido algo el consumo global. Pero donde sí hay un fallo grande, desde luego, es en el inicio, ¿no? O sea, la cantidad de jóvenes que se inician en el tabaco. Y ahí las campañas, yo creo que si fuera un partido, las perdemos contra la industria farmacéutica, ¿no? La potencia económica que tienen las industrias farmacéuticas son mayores que muchos de los estados de la Comunidad Europea, por ejemplo, ¿no? Y la manera sibilina de introducir el tabaco, ya no solo el tabaco, como comentabais, las otras formas de tabaquismo, hace que los jóvenes empiecen a fumar y luego, bueno, pues es una droga que te engancha como otra cualquiera y luego es difícil dejarlo, ¿no? En general, en el mundo, yo creo que en lo que se suele llamar primer mundo, países más desarrollados, hay una dinámica clara en global de descenso, ¿no? De descenso de consumo. En ese sentido también van países que nos llevan mucho adelanto en el descenso del consumo, como pueden ser países nórdicos o Estados Unidos, ciertas mejoras en menos números de cáncer de pulmón pueden estar ahí, ¿no? En que ellos sí que van consiguiendo disminuir. Pero fundamentalmente luchamos contra hace años, cuando yo era joven, eran las películas, todo era el tabaco, las publicidades, y se han cambiado. Se ha prohibido ese tipo de publicidad, pero se ha cambiado a otros mecanismos. Llega por otros canales. Como tú dices, ¿no? Lo que al final la industria tabacalera quiere, que es llegar a su cliente potencial, ¿no? Sí. ¿Qué pensáis, María Ángeles, María? ¿Queda camino por recorrer en esas campañas de prevención? Mira, queda mucho camino. A ver, ha sido un avance importantísimo. El tema del fumador pasivo, que también es un factor de riesgo. Realmente, personas que están en su casa, en su ambiente de trabajo, en un sitio donde se está fumando constantemente, hay una corriente que se llama secundaria de tabaquismo, que tú lo estás inhalando, aunque no seas fumador activo. Eso ahora, pues, en trabajos, en los bares, restaurantes, hombre, ha cambiado absoluta y completamente. Pero en cuanto a la incidencia de tabaquismo, no ha bajado, o sea, ha bajado, pero no excesivamente, muchísimo menos de lo que preveíamos.
De tal manera que actualmente pues todavía la prevalencia de fumadores activos está en torno a un 23-25% de la población, es muy alto. Y aquí en Aragón estamos muchísimo más alto que a nivel nacional, de la media nacional. Somos una de las comunidades autónomas, la segunda o tercera que más está fumando. Yo de los últimos datos que barajé por otro tema que estoy llevando, que es el tema de la EPOC, pues en varones se está fumando en torno a un 32%, en las mujeres un 22%, es decir, la media está más alta que a nivel global nacional. Conclusión, queda todavía mucho camino por recorrer. María, ¿cuál es tu percepción? Sí, pues bueno, fundamentalmente, como bien habéis dicho, con el tema de los jóvenes hay mucho trabajo por hacer. Es de bien sabido que la gente joven comienza a fumar ahora antes. Hay numerosas campañas que se han ido a hacer a institutos. Yo anteriormente trabajaba en otra comunidad autónoma y no sé muy bien cuál era el fallo, pero no calaba el mensaje. Yo no sé si los jóvenes tienen la percepción de que las enfermedades que produce el tabaco vienen dentro de muchos años. Entonces, yo ahora tengo 14, 16 años, eso no va conmigo ahora. En España, sí, pues por desgracia, el tabaco ha sido un hábito muy social, cultural, vamos a decirlo así, hasta que se prohibió en gran medida. Pero sí que es cierto que yo creo que la gente fuma más joven, son grandes fumadores. Trabajamos en un ámbito, nosotras hospitalario, Mario en centro de salud, y vamos, la puerta del hospital está llena de gente fumando. Por muchos carteles que se pongan, área libre de humo, pero hasta, y no está bien decirlo yo, pero hasta dentro del hospital. La gente se busca sus triquiñuelas, pero bien sean pacientes, trabajadores. O sea, es que es una auténtica lacra, droga, llamémosle como, que de alguna manera no se está atajando el problema desde el principio. Desde la raíz. Está claro que las estrategias ni han valido en los jóvenes, pero tampoco en los mayores. Mi planta de neumología, bien todo el personal que trabaja allí, está viendo lo que produce el tabaco. Cuando no es un EPOC, reagudiza el asma, cuando no produce un cáncer, cuando no un enfisema, fibrosis pulmonar, etc. Todos son enfermedades en gran medida relacionadas con el tabaco. Y la gente no se conciencia. Y luego también decir que hay mucha gente que, primero, porque es muy importante querer dejar de fumar, fundamental, pero luego también hay mucha gente que se baja del barco. O sea, yo dejo de fumar un tiempo, pero sí que es cierto que las recaídas en gran medida también están ahí. Y entonces, pues bueno, lo dejo, pero luego vuelvo, pero no lo consigo. El tratamiento no les cuesta gastarse en el paquete, pero sí nos cuesta gastarnos en las pastillas para dejar. Ahí hay mucho todavía por hacer. Sí, yo no sé, Mario, yo no sé si tiene que ver también con ese, entre comillas, desprecio al riesgo que tiene la juventud, lo que comentabais, ¿no? A mí no me va a pasar, de momento esto ya me preocuparé después, y si no hay cierta imitación social a veces, ¿no? En tu grupo de amigos. Estoy pensando en los jóvenes porque ahí es donde se debería, ¿no?, incidir más en cortar de raíz esas prácticas. Mario. No, yo quería comentar, sí. Me he dado cuenta que a veces cuando hablamos de la gente que fuma, ¿no?, hablamos de eso, el 25 o 30% de fumadores, pero hay que tener en cuenta que son los fumadores que están fumando ahora, que en la población hay mucha gente que ya no fuma, pero que ha fumado, ¿no? Entonces es algo que vamos arrastrando todavía más, ¿no? Y que el perfil de fumador, claro, es más bien gente joven. Cuanto más mayor, la gente va dejando con más facilidad, entre comillas, de fumar porque ves el riesgo más cerca o porque ya te ves con patología de un tipo, claro, de un tipo de otra, ¿no? A un joven hablarle de un riesgo que está a 20 o 30 años vista, lo minimiza o lo desprecia incluso a veces ese riesgo. Vamos a ir avanzando porque quiero preguntaros qué síntomas son los primeros de cáncer de pulmón sobre los que tenemos que estar atentos para ir acercándonos a la parte del diagnóstico precoz y después al proyecto Cassandra. ¿Cuáles son esos síntomas que evidentemente, y aquí hay que lanzar ese mensaje, nos tienen que dar la alerta, cuando no la alarma? ¿Cuáles son? Empiezo por vale, primaria, como queráis. Porque muchas veces el paciente nos llega. Sí, por eso, porque llega atención, ¿no?, primaria, Mario, y sois los primeros luego en nosotros recibirlo. os lo derivamos a vosotras, ¿no?
No quiero alarmar a nadie porque ojalá pudiera decir, fíjense o fijaros en este síntoma que es fundamental. No, la desgracia, digamos, del cáncer de pulmón, cuando llega un paciente a una consulta de atención primaria, es que puede tener síntomas muy inespecíficos. Evidentemente, prácticamente todos los cánceres de pulmón tienen tos, pero evidentemente, por suerte, el 99,9% de toses no tienen un cáncer de pulmón. Exacto. Quizás es el tema, el síntoma un poco más frecuente, ¿no? La fatiga, disnea, fatiga, pero puede ser causada por otras muchas enfermedades, ¿no? Una pérdida de peso inexplicable puede ser llamativa, ¿no? Y siempre, digamos, lo que más llama la atención es cuando el paciente viene a la consulta más preocupado, es cuando ha expulsado sangre con tos, ¿no? Esa es un poco... Pero también digo que, por suerte, igual que decía con lo de la tos, el mayor porcentaje de hemoptisis que llamamos, ¿no? La expulsión de sangre con la tos, se debe a patologías banales, como puede ser la más frecuente, la bronquitis, ¿no? Eso es lo que hace que venga el paciente a la consulta, pero lo digo en el sentido de que lo normal es que no tenga un cáncer de pulmón. Lo normal en cuanto a frecuencia, ¿no? Pero ya es muy importante que vaya a la consulta. Evidentemente. Claro. A lo mejor alguien con tos no va a la consulta, porque como estamos hablando de fumadores fundamentalmente, Lo y considera ya sabemos normal. que la tos es normal en los fumadores, Ya. pues bueno, yo sí haría una llamada en ese sentido a ese fumador que tiene su tos de siempre. Cuando ese perfil de la tos cambia, por supuesto, evidentemente doy por hecho de que alguien que tose sangre va al médico, pero sin hablar de la sangre, yo hablaría, pues eso, de un cambio en el perfil de la tos, o si va unido evidentemente a un falta de apetito, pérdida de peso. Esas serían las cosas que a mí, como médico de primaria, me haría sospechar. Pediría una radiografía de tórax y, en función de los resultados, os lo enviaría a vuestra consulta. Exacto, ¿no? Nos lo rebotas. A la siguiente fase, claro. Bueno, pues como ha dicho Mario, nuestro caballo de batalla es que el cáncer, salvo ya en estadios ya avanzados, no da síntomas. Es nuestro problema, por lo que estamos aquí, por lo que vamos a reivindicar un poco ese programa de ver cómo avanzamos en ese encontrar nódulos que no dan síntomas. Porque habitualmente, cuando hay unos síntomas, no vamos a generalizar, el cáncer ya está tocando una serie de estructuras que demuestran que está ya, vamos, un poquito más avanzado. Síntomas, pues, de dolor torácico. El pulmón en general no duele, excepto cuando hay algo que está o bien lesionando la pleura, o bien está infiltrando la parte central del mediastino, en fin. Pero, ya digo, suelen ser síntomas de que ese tumor ya está tocando estructuras importantes. Quiero hacer un llamamiento en algunas situaciones que vemos en la consulta, que bajo mi punto de vista son muy importantes, y ejemplos. Tumores que se localizan en la parte superior del tórax, que suelen dar unos síntomas. Hay un prototipo de tumor que se llama tumor de Pancoast que afecta y que toca todas las estructuras de la costilla, del omóplato. Yo me he encontrado con un montón de pacientes que dicen, pues es que estoy con un dolor, igual que si el tendón, que si he ido al fisio, que si me ha estado tratando durante no sé cuánto tiempo, no se me termina de ir. Claro, no puedes estar pensando siempre que va a tener un cáncer de pulmón, pero fumador con un dolor torácico que no termina, al menos una placa de tórax, al menos. Luego ya hablaremos de la placa de tórax y demás, pero que, repito, que aparte de los esputos hemoptoicos y aparte de tal, hay otros síntomas inespecíficos, pues dolores en la espalda tipo ciática, que no tiene un lumbago, una ciática, atención a veces, por pensar un poco en plan extremista, que puede ser a lo mejor un síntoma de que hay una afectación ósea de un cáncer de pulmón.
En fin, hay una serie de sintomatologías que no se piensa en ellas. Quería puntualizar la visión a veces distinta desde una consulta específica en donde ves gente con cáncer de pulmón que ha tenido lumbalgia o que ha tenido dolor en esta zona. Perdona, yo lo veo a toro pasado. Claro. El problema es que en atención primaria esa patología son absolutamente frecuentes en todo el mundo, fumadores y no fumadores, y desgraciadamente fumadores o exfumadores son muchos, ¿no? Ya. Podemos hablar luego de por qué a veces se retrasan los diagnósticos también, pero en parte a eso me refería. O sea, en la consulta de atención primaria, si puedes ver un caso de cáncer al año, no quiero decir cuántos dolores de cuello o lumbalgias pero puedes ver en fumadores o exfumadores, que son muchísimos, ¿no? Entonces son esas cosas que uno mismo a veces, ¿no?, se te retrasas un poco alguna cosa de este tipo y a toro pasado, cuando luego pides una placa y lo ves, dices, ¿cómo no habré pensado antes, ¿no? Pero bueno, entra dentro de la frecuencia de los síntomas y lo inespecíficos que son, desgraciadamente, en el cáncer de pulmón. Por terminar un poco con los síntomas, también decir cambios en la tonalidad de la voz o disfonías, ¿vale? Pues sí, seguro que también el paciente fumador pues puede estar un poco más afónico, más ronco, pero bueno, todo lo que se vaya alargando en el tiempo, pues estamos hablando aquí de síntomas de alarma, de sospecha, de que bien es cierto que todo no va a ser, pero bueno, estamos aquí pues para dar a conocer un poco los síntomas que mayoritariamente nos encontramos, ¿no? Y luego también sintomatología general de todo tipo de cáncer, como se llama el síndrome constitucional, que es el cansancio, la astenia, la pérdida de peso y la pérdida de apetito. Eso es común a todos los tumores, también al nuestro. La importancia de ese diagnóstico precoz, que en cuanto alguien sienta algo así, médico de familia, y rápidamente luego ya llegará. Y quería hablar ahora con María Ángeles y María de esa consulta de diagnóstico rápido, para que me cuenten en los hospitales, en el Servet y en el clínico, cómo funciona esa consulta de diagnóstico rápido, explicándonos un poco, porque es importante para esa segunda fase, ¿no?, del paciente que puede tener o que se le ha diagnosticado un cáncer de pulmón. Bueno, pues la consulta monográfica de diagnóstico rápido se creó en el Hospital Clínico en el año 2013 y consiste o viene a agilizar los trámites en aquellos pacientes donde fundamentalmente atención primaria detecta, vamos a decirlo así, una manera rápida de hacérnoslos llegar, ¿vale? Fundamentalmente nuestros mayores demandantes de esta consulta es atención primaria y urgencias. O también aquellos pacientes que están ingresados en el hospital por otro motivo, realmente no necesitan estar ingresados y también nos los remiten a esta consulta y hacemos el estudio ambulatorio. Entonces, en nuestro centro es una consulta que está abierta todos los días, en horario de mañana, y digamos que tenemos creados ya una serie de circuitos especiales con todas aquellas especialidades implicadas en el diagnóstico de cáncer de pulmón, fundamentalmente radiología, medicina nuclear, ¿de acuerdo? Porque el resto de pruebas complementarias, que puede ser la espirometría, la broncoscopia, la ecobroncoscopia, ya depende de nosotros los neumólogos, que ya también lo tenemos ya muy articulado para que los tiempos sean los menores posibles y además el diagnóstico se haga de la manera más rentable, que nos dé mayor información en tanto en cuanto al diagnóstico y al estadiaje, que no se dupliquen pruebas, que no se hagan pruebas innecesarias. Pues tenemos un especialista encargado de eso y que en atención primaria tenemos una comunicación directa, bien llamada telefónica, bien interconsulta virtual, que se llama. Ellos, por medio de la historia electrónica, nos mandan lo que vendría a ser como un mensaje, donde, como es común a todos, podemos ver las pruebas complementarias que ellos le han solicitado y podemos ver pues, bien si hay un nódulo pulmonar, hay una masa pulmonar, hay un derrame pleural, hay una telectasia, hay un encogimiento del pulmón. Y ya muchas veces pues podemos decir dos cosas, o verlos en más o menos en menos de una semana, o bien pedirles un escáner y ya venir con la prueba. Pero vamos, ese escáner va por una vía diferente al resto de TAC de toras del hospital pedidos por otros especialistas y se tiene una prioridad especial. ¿De acuerdo? ¿Y en el Miguel Servet? Sí, en el Miguel Servet pues también tenemos una consulta ya de hace ya muchos años. Poco a poco pues, se va evolucionando también con la idea de acotar tiempos.
porque al final lo que pretendes es que una vez que ese enfermo que ha venido de primaria, pues vamos a intentar llegar a ese diagnóstico lo antes posible, y el tiempo pues juega en contra y hay que apurar todo lo que se puede más. Formas de trabajar, pues nosotros en nuestro caso, aparte de las vías que ha comentado María, que son básicamente urgencias y las interconsultas de atención primaria, nosotros establecimos también con el Servicio de Radiología Torácica del Miguel Servet un circuito de que toda placa de tórax realizada por cualquier motivo, preoperatorios, placas de otras especialidades y tal, donde se detecta una imagen patológica no conocida previamente, pues el jefe de cirugía torácica me lo manda directamente a la consulta. El enfermo a veces se extraña un poquito, pues fíjese, me han hecho un escáner, esto no estaba previsto, porque ya se pacta con ellos también la fecha para la realización de esa prueba básica para el inicio del proceso, como es el TAC torácico. Puestos a ser un poco reivindicativos también, las pruebas diagnósticas, la casuística cada vez es mayor. En nuestra comunidad tenemos en este momento un PECTAC para toda la comunidad, al margen de alguno que debe haber en la privada, que es lo que se hacía antes, y como todo pues se termina saturando, ¿verdad? De manera que una prueba muy importante para el estadiaje, pues bueno, y nos llevan una vía alternativa que no es la habitual para cualquier prueba diagnóstica de broncoscopia, del PET, de tal, pero pues se necesitan más máquinas. Desde luego. Bueno, yo creo que llega ya el momento de a todos los asistentes de aquí y también a la sociedad zaragozana y aragonesa de contarles en detalle, podéis intervenir, ya lo sabéis en cualquier momento, qué es el proyecto Cassandra. Vamos a contar lo que es el proyecto, cómo ha surgido y también la fase en la que se encuentra tanto en España como aquí en Aragón, porque el diagnóstico precoz es vida, como dice muy bien esta mesa. ¿Qué es el proyecto Cassandra? Mario. Bueno, pues si acaso luego comentamos algo sobre lo que es la historia del cribado de cáncer de pulmón en los países europeos o en Estados Unidos, pero en función de que eso ya existía en algunos otros países, se decide desde hace ya muchos años, pero con un parón inicial, porque justo cuando empezábamos vino la pandemia, y se echa a andar otra vez de manera más afianzado desde hace un par de años, se está trabajando en él, y Cassandra, simplemente para dar un titular, es un acrónimo en inglés, porque es como se hacen todas estas cosas, y Cassandra nos habla de tres cosas realmente, y no quiero dejar las otras dos, porque aquí lo que venimos a hablar fundamentalmente es de cribado de cáncer de pulmón, pero es una de las tres patas de Cassandra, ¿no? La otra es deshabituación tabáquica, que como ya hemos ido comentando es fundamental. Está demostrado que un proyecto de cribado de cáncer de pulmón, si no lleva aparejado un tratamiento a todos los participantes o una oferta de tratamiento para dejar el tabaco, no es rentable, no sería rentable. Es fundamental hacer ese tratamiento para dejar de fumar. Y una tercera pata del proyecto Cassandra es que mediante el TAC que se hace para hacer el diagnóstico precoz y una espirometría, una prueba funcional respiratoria que se hace a todos los pacientes, con eso podemos también detectar otras patologías aparte del cáncer de pulmón. Fundamentalmente patologías respiratorias que ya habéis ido hablando, como la EPOC, muy relacionada con el tabaco, enfermedades intersticiales, coronarias, problemas de calcificación coronaria también, ¿no? Entonces, digamos que cribado, dejar de fumar y de paso, que hacemos esas pruebas, ver otras patologías que desgraciadamente también, y fundamentalmente la EPOC a la que te has referido antes, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, está muy infradiagnosticada porque no se hacen suficientes espirometrías, ¿no? Es un momento para hacerlo, ¿no? Eso sería un poco el
el titular fundamental. Sí, la ¿no? síntesis, ¿no?, de un Sí. proyecto que ya vemos que es ambicioso. Son Sí. 3 patas importantes y, como nos van a comentar enseguida, multidisciplinar, ¿no? Es un proyecto amplio, ¿verdad, María Ángeles? Sí, es un proyecto efectivamente ambicioso, interesante y como hasta ahora hemos comentado, pues vamos a intentar hacer ese diagnóstico precoz, pero esa gran lacra que seguimos hablando y diciendo, como es el tema del tabaco, pues intentar acotarla también con esas consultas de tabaquismo. En este momento, la EPOC, junto con el tema cáncer, es tercera causa de mortalidad después de enfermedades cardiovasculares, EPOC. Quiero decir que Cassandra no se limita exclusivamente al tema del cáncer de pulmón, como ha dicho Mario, sino que nuestra finalidad, y por eso queremos ser reivindicativos y hay que ponerlo en marcha y empezar de alguna manera, porque gracias a este proyecto pues vamos a diagnosticar precozmente, ya digo, las enfermedades más importantes relacionadas con todo el tema del tabaquismo y no solamente el cáncer de pulmón. Y esto es un tema de debate porque desde el Ministerio se ha dicho sí, no, ya veremos. A nivel europeo, sin embargo, van por otro lado. Nos dicen, hombre, la idea es que Cassandra, o el diagnóstico precoz o el cribado del cáncer de pulmón, hay que empezarlo y lo que nos han transmitido es que en el 2025 tiene que estar instaurado ya. Entonces yo pues quiero desde aquí esa llamada de atención, ¿verdad? Quizás los que estamos aquí somos los que estamos convencidos, hay que convencer a las administraciones pues para que eso se ejecute, pues porque el tema inicial produce una mortalidad tremenda y no, ya digo, no solamente en tema cáncer, en el tema de EPOC, tercera causa de mortalidad en el mundo, no es cualquier cosa tampoco. ¿Cómo es el cribado, técnicamente hablando? Cassandra viene a ser un estudio piloto, ¿vale?, en el cual no es un estudio a toda la población, como bien se había dicho o se había falsamente entendido en la población general por medio de las noticias publicadas en los últimos meses. Y bueno, en cáncer de pulmón no tenemos una analítica que nos detecte como pueda ser otro tipo de cáncer o un marcador tumoral, ni una radiografía de tórax, que también sería más barato. Se ha visto que lo que necesitamos es un TAC de baja radiación, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, la herramienta fundamental que tenemos que necesitar y que precisamos es de escáner de baja radiación y de espirometría, fundamentalmente eso. Aún así, también decir que bueno, este estudio piloto incluye también realizar analítica de sangre, electrocardiografía, incluso en alguno de los centros, si es posible, pruebas de función respiratoria completas, ¿vale? Sería, digamos, los pilares fundamentales es un TAC de baja radiación y una espirometría. Yo quería apuntar que una diferencia fundamental, bueno, insistir en que lo que ya habéis comentado, ¿no?, que es un proyecto piloto para ver cómo funcionaría el cribado de cáncer de pulmón en el Sistema Nacional Público de Salud español. Esa es la idea. Pero la gran diferencia del cribado de cáncer de pulmón con otros cribados a los que estamos acostumbrados, que están establecidos, es que los otros cribados, el cáncer de cervix, mama o colon, ¿no?, son a toda la población entre una edad y otra edad. Eso es sencillo, entre comillas, de coger la población, mandarles una carta, invitarles a hacerla, aunque luego no responden todo, como hemos visto hace un rato, ¿no?, de que es baja la respuesta. El cribado de cáncer de pulmón no. Es un cribado que va orientado solo a personas de alto riesgo. ¿Y qué entendemos por personas de alto riesgo? Que son esas personas objeto a los que se va a realizar el cribado de cáncer de pulmón, en este caso a los que enfoca Cassandra, por así decirlo. Bueno, pues son personas fumadoras. Son personas fumadoras, pero que además hayan fumado al menos el equivalente a estar fumando un paquete de tabaco todos los días durante 20 años. O sea,
Si alguien ha fumado 2 paquetes todos los días durante 10 años, es igual. La equivalencia es esa. Sí, pero que su población diana, por decirlo, es una población diana es muy concreta. Concreta, Sí. que tiene que tener entre 50 y 75 años, ya sean hombres o mujeres, y que hayan fumado en su vida o que estén fumando al menos esos 20 años un paquete diario, por hacer la media, o que hayan dejado de fumar, habiéndose fumado eso, en los últimos 15 años. Esa es la población a la que va destinada. Y eso hace también que, digamos, a diferencia de otros cribados, encontremos más porcentaje de casos positivos, por así decirlo, porque en el resto son población sana, sin ningún factor de riesgo, y aquí ya es gente, personas que tienen un alto factor de riesgo, que es ese tabaquismo. El porcentaje va a ser mucho mayor, claro, ¿no? de los objetivos del cribado. Comentar de que nuestro problema, entre comillas, es pues, depender del tema del TAC de baja dosis, porque hay estudios previos que se hicieron con radiografía de tórax, con citología de esputos, etcétera, y fue un auténtico fracaso. Es decir, que hay pacientes con cáncer de pulmón que podemos hacer una placa de tórax y no detectar nada, y sin embargo hacer un TAC y ver el nódulo o la masa incluso. En los estudios previos que se han hecho, que básicamente a nivel americano, a nivel europeo también, el NESOL y tal, tenemos esos precedentes, y esos precedentes nos han demostrado que en estos estudios el índice de mortalidad en el americano bajaba un 20%, que es muchísimo, y el NESOL llegó a bajar hasta un 26%, hasta el punto que, digamos, que tuvieron que interrumpir el estudio porque las dos patas del estudio, el que lo realizaba y el que no, era tan favorable al que lo realizaba que lo tuvieron que interrumpir prematuramente. Pero fue el pie para que a nivel en Estados Unidos se pusiera en marcha el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón dentro de su sistema de salud que tienen ellos allí. Pero, como decía antes, nuestro hándicap es pues, depender de un escáner que, pues no, en fin, dependemos de unas máquinas pues, con un coste, con un personal, con tal. Y uno de los problemas también que nos han atribuido siempre en cuanto a depender de ese escáner para hacer ese diagnóstico precoz es el tema de la irradiación. Tengo que decir que los TAC que se necesitan para este tipo de procesos son TAC de baja dosis. De baja dosis equivale que son TAC multicortes, que el nivel de irradiación es tan bajito que realmente supondría pues, hacer como 5 TAC de este tipo, por hacer una equivalencia para que los que estéis aquí delante pudierais entender, pues hacer 5 TAC de este tipo sería más o menos como la irradiación que una persona recibe a lo largo de un año llevando una vida normal, no estar todo el día en el sol, llevando una vida, es decir, ha bajado radicalmente el nivel de irradiación de este tipo de TAC que se necesitan para ejecutar este tipo de estudios, de proyectos de screening. Claro, ya digo, era nuestro hándicap todo el tema relacionado con la irradiación y la cantidad de escáneres que hacían falta. Claro, lo que subyace de toda esta conversación y de lo ambicioso que es este proyecto, ¿verdad?, es que se necesitan recursos económicos, técnicos y humanos, ¿no?, importantes, ¿no?, para llevarlo adelante. Sí, porque ahora estamos a ver si terminamos ya de gestar un poco todo lo que es articular todo el proyecto, pero claro, pretendemos hacer todo este trabajo además del que ya hacemos. Quiero decir que si yo pues bueno, me he comprometido a incluir 5 pacientes al mes en el hospital clínico, a 10 pacientes al mes, son 5 pacientes, 5 escáneres más que voy a añadir al servicio de radiología, además de todos los que ya le estoy pidiendo de mi consulta monográfica de cáncer de pulmón.
Y bien es cierto también que eso conllevará más pruebas funcionales, más broncoscopia, más intervenciones quirúrgicas a los cirujanos torácicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues como todo en medicina requiere recursos humanos, técnicos y económicos. Y tan importante es uno como el otro como el tercero. Quiero decir que aquí no hay uno más que vuelque más la balanza a un lado y a otro. O sea que quizá por eso la concienciación de todos los estamentos implicados, nosotros pienso que no tenemos ninguna duda, pero que esto tirará hacia adelante si recibimos también un poco de apoyo o los servicios implicados tienen pues una cierta maniobrabilidad para decir, bueno, sí, yo te puedo hacer esto a expensas de que lo que tengo que hacer lo pueda sacar de otra manera, pero que en eso estamos también, trabajando y eso es. ¿Y en qué momento estamos en España y en Aragón de hospitales, comunidades autónomas que quieren estar en Casandra? Pues en este momento en Casandra vamos con un poquito de retraso sobre lo que pensábamos. Pensábamos que ya estaríamos funcionando más, pero digamos que son como 40 centros en toda España. Cuando digo centros me refiero a áreas sanitarias, porque una cosa que tiene Casandra es que cada centro tiene que tener, y esto lo digo ya, que luego que no se vaya a la cabeza, porque la gente que está aquí puede decir, bueno, a lo mejor entre un mes o dos empieza en Aragón, yo voy a ir a mi médico para que me meta en Casandra. Sí. No, es un proyecto piloto, no es un cribado para toda la población y, por tanto, el Hospital Clínico o el Hospital Miguel Servet tendrá que ponerse de acuerdo con 1, 2 o 3 centros de salud para captar población. Por tanto, eso es una cosa que sí que quiero dejar, clara. Transmitir esa información. Clara, porque si no... Proyecto piloto, en fase es un proyecto previa. Piloto y, por tanto, y la pregunta que me habías hecho, porque ya sabía que me iba a quedar. No, tranquilo. La pregunta era precisamente relacionada con cómo está en España y cómo está en Aragón, pues, número de hospitales. Sí. En ese sentido, digamos que hay 16 comunidades autónomas que aportan hospital, centro de salud, o aportan áreas sanitarias. Casi todas. Digo 16 porque una, Galicia, no la aporta porque este año se ha comprometido el gobierno gallego a establecer su programa de cribado. Aquí ya sería no un piloto como lo nuestro, sino un programa del SERGAS, del Servicio Galego de Saúde, que va en los próximos 2 años implantar el programa. Por tanto, es la única comunidad que no participa. A día de hoy, los trámites burocráticos siempre son difíciles porque jugamos con que todos los que estamos, todas las sociedades médicas y participantes en Casandra estamos de acuerdo en trabajar más, ¿no? para hacerlo. Y hay muchas sociedades. Pero, sí, las sociedades, vamos a ver, todas las sociedades que tienen que ver con la atención clínica al paciente de cáncer de pulmón, y me olvidaré alguna, pero los neumólogos, los cirujanos torácicos, los oncólogos tanto de radioterapia como de oncología clínica, los broncoscopistas, los radiólogos, las 3 sociedades de primaria a la que represento yo a una de ellas, y luego asociaciones como de investigación para el cáncer en la mujer, ¿no? Evidentemente esta casa, ¿no? La Asociación Española para el Cáncer, Johan Cruyff, fundaciones como Johan y la Cruyff, Fundación Ricky Rubio, ¿no? Que por familiares con cáncer de pulmón, todos esos estamos dispuestos a echar a andar, ¿no? Y ahora dependemos con los problemas que pueda haber de que, digamos, que el TAC es fundamental y es una especie de cuello de botella. Las últimas noticias es que en la próxima semana se podrá probablemente introducir, para empezar a rodar, el primer paciente en España. Entonces, vamos, digamos, pilotando un poco el piloto. Pero que tengamos claro la fase en la que estamos. Estamos ahí. Entonces, yo creo que esperamos que en los próximos meses, pocos, que no sean mucho, en Aragón empecemos también, pero con ese criterio, ojo, que solamente tendrán la suerte, entre comillas, ¿no? Sí, o la suerte de ciertos centros de salud
que participen con los Porque dos además todos hospitales. estos proyectos de investigación tienen que pasar previamente y eso ha costado, pero finalmente ya pues en el Instituto Carlos III, etcétera, por el CEICA que se llama, que es una unidad de investigación que da el visto bueno al inicio de todos estos proyectos, que se realicen de una forma ética, con unos criterios, con unas... Bueno, pues esa fase que ha costado ya se ha pasado, ya lo han pasado diferentes comunidades y tal, y bueno, pues a partir de ahí pues ya nos dicen, podéis empezar. Y comentábamos antes de entrar en la mesa, me comentabais que es muy multidisciplinar. Es decir, que están prácticamente todas las disciplinas, ¿no? Sí, es ambicioso, claro, porque desde atención primaria, con el tema de consultas del tabaco, poner en marcha esas consultas del tabaco, tratamiento del tabaquismo, solicitud de prueba complementaria, como ha dicho María, y a partir de ahí, pues todos los hallazgos, remitirlos a una consulta de neumología, pues para seguimiento, nódulos, micronódulos y otros hallazgos que se van a encontrar y que requerirán nuestra atención, pues de patrones de fibrosis, de intersticios, de lesiones de pleura, de lesiones cardiológicas que a lo mejor hay que... Pero claro, nos va a dar mucha información. Y a partir de ahí, pues exploraciones complementarias, claro. Intervenciones quirúrgicas, broncoscopias, etcétera, etcétera. Para que la audiencia un poco se haga idea de lo que queremos hacer, este estudio piloto en principio está basado a 5 años, ¿de acuerdo? Entonces vendría a ser el paciente, vamos a ponernos un paciente tipo, se le haría un TAC este año, 2023, y si en ese escáner no hay ningún hallazgo radiológico que implique ningún tipo de sospecha de tumor, se le haría otro en el 2024. Si fuera normal, otro en el 2025 y así hasta 5 años. Es decir, sería un TAC anual en el caso de que no hubiera un hallazgo relevante, ¿de acuerdo? Junto con unas pruebas de función respiratoria. En caso de que se encontraran lesiones sospechosas, digamos que ya vendría un escáner en un corto periodo de tiempo y o bien se tendría que hacer una biopsia, una resección quirúrgica u otro tipo de prueba. Pero digamos que ese paciente que pase Cassandra sin ningún tipo de hallazgo patológico, se haría 5 escáneres. Luego existe un seguimiento a 10 años epidemiológico, pero lo que son los escáneres de baja radiación sería 1 al año, junto con las pruebas de función. Como ha dicho muy bien Mario, que tiene 3 patas, yo creo que a la segunda nos da tiempo. La deshabituación tabáquica corre de una manera paralela en Cassandra a esas pruebas que nos comentaba María. ¿Cómo es esa deshabituación tabáquica? Sí, en Cassandra está, ya digo que es esa pata fundamental y la que puede hacer que económicamente sea rentable. Ya sé que a veces es difícil hablar de rentabilidad económica cuando estamos hablando de vida, pero bueno, los sistemas públicos de salud tienen una financiación limitada y la pata fundamental que puede hacerlo realmente rentable es esa deshabituación tabáquica. En Cassandra está contemplada que se puede hacer de 2 maneras. Por un lado, el propio médico de primaria lo tenemos, digamos, dentro de nuestra cartera de servicios, ¿no? La deshabituación tabáquica a la población general, pues bueno, pues el centro de salud que se comprometa a estar en Cassandra, evidentemente se tiene que hacer cargo de ofrecer y de realizar esa deshabituación tabáquica al paciente que se introduzca en Cassandra. Por otro lado, en algunos hospitales también existen unidades de deshabituación tabáquica que en caso de que por el motivo que fuera el centro de salud no se hiciera cargo, sería a cargo el hospital. Pero o bien en las unidades específicas de tabaquismo del hospital o bien en las consultas de primaria está contemplada realizar ahí la deshabituación tabáquica, ¿no? Y bueno, pues hoy en día al menos tenemos fármacos que, como siempre decía yo antes, ¿no? La gente le costaba pagar los fármacos, ¿no? Eran más baratos que el tabaco, pero como el tabaco se compra de uno en uno, parece que era más caro el fármaco. Desde enero del 2020 están financiados los productos que existen, que tuvimos problemas de suministro, que coincidió con la pandemia, con lo cual fue un problema, pero ya vuelven a estar algunos de ellos de nuevo en el mercado
y bueno, pues esa sería la manera de enfocarlo. La verdad es que al final intentamos cuantificar, es muy difícil intentar cuantificar el coste económico que suponen todos estos programas, pero donde sí que se ha hecho, han demostrado que es coste efectivo. Hay unos datos publicados de años de vida ganados en salud y, ya digo, cuantificados económicamente, y la salud no se puede cuantificar. El encontrar un cáncer en un estadio precoz que podemos tener una supervivencia de un 70 o un 80% no se puede cuantificar económicamente, pero lo que sí que podemos cuantificar, pues ya digo, todas las enfermedades asociadas a lo que hemos hablado durante toda esta charla, de enfermedades cardiovasculares, enfermedades neumológicas y enfermedades oncológicas, porque tengo que recordar que hablamos del cáncer de pulmón. El tabaco es pulmón, es laringe, es esófago, es estómago, es vejiga, es riñón, es decir, no se limita solo, y realmente sí que es coste efectivo. Lo que pasa que a veces somos cortoplacistas. El tratamiento oncológico y todos los avances que está habiendo, que son muchísimos y muy eficaces, el coste que eso supone también hay que cuantificarlo. Hay que cuantificarlo y hay que ponerlo en valor, como es lógico. Exacto. María, no sé si quieres apuntar algo. No, en relación a lo que decía Mario de las consultas monográficas, nosotros en el Hospital Clínico contamos con una consulta monográfica de deshabituación tabáquica. Y también decir que en aquellos pacientes que ingresan en la planta de neumología con un consumo acumulado superior a 20, ya les iniciamos parche de nicotina. Entonces, quiere decir que también intentamos, aunque sea por otra vía, aprovechar el momento del ingreso, que están realmente más fastidiados, para que sea un buen momento para intentar dejar de fumar. Nos queda muy poquito tiempo, nos quedan 4 minutos. Casi os voy a pedir el minuto de oro que se le suele dar a los políticos para que lancéis el mensaje que consideréis, que queráis, de todo lo que se ha hablado aquí. Yo creo que sí que hemos conseguido dar luz sobre lo que es el cáncer de pulmón y sobre todo este proyecto Cassandra, que es tan importante, que está en una fase primigenia, pero que evidentemente esperemos que vaya para adelante. Así que, ¿cuál es vuestro último mensaje, Mario, María Ángeles y María? Bueno, por mi parte, enlazando con una cosa que has comentado hace un momento de porcentajes, yo diría, lo que sabemos ahora es que el diagnóstico normal del cáncer de pulmón, tal y como cuando se diagnostica, normalmente hay síntomas y está en un estado ya no localizado. Y la verdad es que como el 70% más o menos de los cánceres que se diagnostican están en ese estado ya no localizado, que no se pueden beneficiar de la cirugía y que, por tanto, su supervivencia no es buena. Con el cribado, la idea es conseguir lo contrario, es decir, que el 70% de los que se diagnostiquen, al menos el 70%, estén en esos estadios 1 o 2, es decir, localizados, que se pueden beneficiar del tratamiento quirúrgico y de la curación. No digo que todos, pero sí un número muy importante. Por tanto, 70% de una manera y el 70% contrario de la otra. ¿Es caro el cribado? Sí. ¿Es problemático en cuanto a hacerlo? Sí. Tardará más o menos, pero se tiene que hacer. María Ángeles. Bueno, pues yo quiero lanzar desde aquí, ¿verdad?, un mensaje de optimismo, de que nuestro deber es intentar salvar vidas, apoyar la salud como sea, y con los avances tan importantes oncológicos que ha habido en general en el mundo de la oncología, pues estoy triste, pues porque el cáncer de pulmón no ha avanzado realmente. Ha avanzado en tratamientos oncológicos, pero pues nuestro pronóstico sigue siendo infausto. El cáncer de pulmón produce más muertes que el cáncer de mama, colon y próstata juntos, que son 3 cánceres súper prevalentes. Todos ellos tienen unos programas establecidos de cribado, como no puede ser de otra manera, y han demostrado fehacientemente los beneficios que han conllevado. Creo que es momento de apostar por esto y de seguir adelante por esto, porque seguro que es eficaz. María.
Bueno, pues yo pienso que ya es el momento de intentar ganar la batalla al cáncer de pulmón, que si no hacemos nada ya vemos que las cifras no van a mejorar, en cuanto van a empeorar. A esos pacientes cada vez son más jóvenes. María Ángeles y yo somos las que estamos delante de ellos y cada vez, pues lógicamente, cuesta más dar esas malas noticias. Gente más joven, gente con familia y vidas completamente rotas. Y bueno, ya es momento de cambiar las cosas. Si no cambiamos nada, no vamos a obtener diferentes beneficios ni diferentes resultados. Por lo tanto, pienso que nos tenemos que subir al carro del screening del cáncer de pulmón. Hay que intentarlo. Antes de decir si sirve o no sirve, tenemos que probar. Y Aragón tiene que ser uno más. María Hernández, María Ángeles Gotor, Mario Bárcena, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa de diálogo de este 8º Congreso de Personas con Cáncer y Familias. Muchas gracias a todos ustedes. Nos quedamos con ese mensaje. La detección precoz es vida. Gracias.